Buenos días, Miss. Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Qué bueno poderlos ver otro día más, ya estamos miércoles, ya estamos mitad de semana. Vamos a empezar este día como todos los días, ¿verdad? Encomendándonos al Señor para que sea Él quien guíe todo lo que decidamos hacer el día de hoy. Ya levántense, por ahí algunos los veo todavía dormidos, hay como unas caritas. Bien, chicos, como ya saben, estamos en el mes de enero, celebrando el mes de ¿quién? La Virgen María. El mes Yo creía que el mes de la Virgen María era en mayo. También es en el mes de mayo. Este mes también se celebra puesto que en el mes de enero hubo una fecha especial dedicada a la Virgen María. Bien, el día de hoy vamos a empezar este día encomendándonos a Dios y para eso vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer las intenciones del día de hoy. Isaías, si tú me puedes ayudar con la primera. Para que en este nuevo año todas las personas hagamos reducir lo mejor de cada uno, para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Todos decimos, Escucha, Señor, nuestra oración. escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra oración. Christopher, si tú me ayudas con la segunda, por favor. Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Todos decimos, Escucha, Señor, nuestra oración. escucha, Señor, nuestra oración. Y por último, Camila, si me puedes ayudar con la tercera. Espérate un ratito. Para que Dios bendiga a todos quienes. Ay, perdón. Para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa UNI y nos bendiga siempre con su salud, trabajo y felicidad. Todos decimos, Escucha, Señor, nuestra oración. escucha, Señor, nuestra oración. El día de hoy seguiremos con las postrimerías, ¿verdad? Que estábamos viendo. Hoy vamos a ver sobre el purgatorio y la gloria. Me gustaría, Valentina, que me ayudes con la primera parte de la lectura. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la iglesia del cielo. Gracias. Hoy vamos a ver sobre el purgatorio y sobre esa gloria que se nos ha prometido, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan que es el purgatorio? ¿O qué ustedes conocen? Eso yo lo tengo en mi libro de catecismo, que ahora sí lo tengo aquí. ¿Qué es el Y les purgatorio? podría leer algo sobre el purgatorio. Aquí Okay. lo tengo escrito. Y justamente es el archidiócesis. Aquí, por aquí. Ya lo encontré. A ver, te escuchamos entonces. Al parecer va a pasar. Aquí no es. Ajá, aquí sí es. Una esperanza para todos. Hay personas que mueren en la gracia de Dios, pero
aún deben purificar algunas las consecuencias de sus pecados, llamadas penas. Ellos antes de ir al cielo deben pasar por la última purificación, llamada purgatorio. Las almas del purgatorio tienen la seguridad de llegar al cielo, pero deben todavía purificarse. Sin embargo, nosotros podemos purificar en la tierra nuestros pecados con la penitencia, la oración y sobre todo con la caridad. Los cristianos debemos orar mucho y ofrecer sacrificios por las almas del purgatorio. Gracias. Entonces, el purgatorio no es un estado físico, sino que es un estado del alma, ¿verdad? Es un estado del alma donde vamos a pasar, como se podría decir, por un último filtro. Todos aquellos que han sido buenos en la vida terrenal, ¿verdad? Pasarán a un estado del alma, a un estado del alma llamado purgatorio. Yo recuerdo que cuando hacía la catequesis y nos hablaban del purgatorio, la hermana que nos enseñaba este tema nos decía purgatorio. ¿Qué pasa cuando ustedes se toman un purgante? Y obviamente cuando nosotros tomamos un purgante nos desinfectamos, ¿verdad? Sacamos todo lo malo que hemos comido en mucho tiempo y ahí nos sale. Lo mismo nos hacía referencia a ella al purgatorio. El purgatorio es como una especie de limpieza final, donde vamos a tener que pagar por nuestras últimas culpas. Por eso es que las personas que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando una persona fallece, siempre rezamos o pedimos por aquellas almas que aún están en el purgatorio, que quizás no han podido ser perdonadas todavía por sus pecados. Entonces, ¿quiénes van allí? Nos dice. ¿Nos puedes ayudar, por favor, Charlie, con la lectura de quiénes van allí? Con la segunda. ¿Quiénes van? Aquellos que todavía no son santos, pero que no están en pecado mortal. Quien entra allí ha recibido la salvación, ha recibido la salvación eterna. Sin embargo, no debemos aspirar ir a este lugar, sino que debemos aspirar ir directamente al cielo. Gracias, Charlie. Entonces dice que el purgatorio son aquellos que todavía no han sido santificados, pero que asimismo no han cometido un pecado tan grave como para haber ido al infierno, pero tienen como una culpa pendiente todavía por pagar. Como lo decía José Ignacio, tienen una pena aún que salvar. ¿Qué sucede en el purgatorio? ¿Nos puedes ayudar con la lectura, Dana? Dana está dormida todavía. José Miguel, ¿nos puedes ayudar con la lectura de qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? El alma es sometida allí a un fuego purificador que implica dolor a fin de reparar sus pecados y obtener la pureza y santidad necesaria a nosotros, pues a usted. La purificación del purgatorio y el amor. Hay que aclarar que aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador y esto implica dolor, no se puede equiparar al castigo del infierno. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final, de lo que es completamente distinta al castigo de los condenados. Catecismo 1031. El purgatorio específicamente, como les indicaba, es un estado del alma, ¿verdad? Es un estado donde el alma empieza a deambular hasta poder pasar por este fuego limpiador que, como nos indica, va a ser algo doloroso, pero no tan doloroso como el castigo de llegar a caer en el pecado que nos condene al infierno. Entonces, por eso es que anteriormente nos decía que nosotros no debemos esperar ir al purgatorio, ¿verdad? Que nuestra vida debe ser tan buena que nosotros seamos capaces de ir al cielo directamente.
Algunas personas o algunos protestantes consideran que la idea del purgatorio es algo totalmente ilógico, que esto no existe, que es algo inventado quizás por la iglesia, que es algo que se ha creado para que las personas cumplan los mandamientos de Dios, pero es algo que no existe. Dice que aunque en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, está clara la idea del mismo, que tampoco aparecen en la Biblia las palabras como Trinidad, las palabras encarnación, pero sin embargo el protestantismo las acepta sin ningún tipo de problema. En la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 42 al 45, nos dice la siguiente frase. Emily, ¿nos puedes leer la frase que nos dice en la Biblia? La de Macabeos. ¿Cuál es mi Nimi? Emily Gaibor, perdón. Esta de aquí. Judá Macabeo y sus soldados ofrecen oraciones y sacrificios por sus compañeros muertos en batalla con objetos consagrados a los ídolos. Este texto muestra la concepción de los judíos sobre una purificación después de la muerte. Aún hoy los judíos ortodoxos rezan una oración llamada Wadi. durante los 11 meses siguientes al deceso para alcanzar la correspondiente purificación. Entonces, ahí está hablando sobre que existe la creencia, ¿verdad? Existe esa forma de que los que quedan aún en la tierra, pues siguen rezando por los que se murieron para que su alma pueda ascender al cielo. En Mateo, capítulo 12, versículo 35, también habla referente a esto. Misael, si tú nos pudieras ayudar con la lectura. Misael, ¿puedes leer? Sí, mi amor. Mateo 12:32, Jesús no condena la creencia de los judíos en una purificación después de esta vida, sino que la apoya. Este texto es muestra clara de ellos. Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo y dice que este no se perdona ni en esta vida ni en la otra, lo que muestra claramente que hay dos tipos de pecados: los que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra, y los que se perdonan en esta vida o en la otra. Esta purificación de los pecados en la otra vida se conoce como Purgatorio. purgatorio. Gracias. Ahora vamos a ver algo que dice en las escrituras de Mateo, capítulo 18, versículo 35. Gerald, ¿tú crees que nos puedes ayudar con la lectura? Gerald Espinosa. Aprende algo sobre el reino de los cielos. Jesús explica cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos y narra la parábola del hombre injusto. No quiso perdonar a un deudor, aunque deuda, si este hombre injusto quedó en manos de verdugos hasta que pagará todas las deudas, significa que su castigo es temporal y no eterno. Lo mismo hará mi Padre Celestial. Nuestro Señor explica claramente que el que no perdone a su hermano tendrá que pagar esa deuda con un castigo temporal. Este castigo temporal
es lo que se llama purgatorio. Gracias. Y por último leeremos lo que nos dice Lucas capítulo 18, versículos 58 al 59. Emily Basante, si nos puedes ayudar con la lectura. Miss, no es capítulo 18, es capítulo 12. Capítulo 12, gracias. Capítulo 12, versículos 58 al 59. Nuevamente habla nuestro Señor de una cárcel de la que no se sale hasta que se ha pagado el último centavo. La cárcel de la que se habla el Señor no puede ser el infierno, pues de allí no se sale nunca. Mateo capítulo 18, versículo 8. Esta cárcel es el purgatorio, donde es purificado el pecador. Gracias. Entonces aquí hemos visto varias veces en la Biblia se nos menciona acerca de la existencia de este estado del alma, ¿verdad? De la existencia de un purgatorio, de la existencia de una purificación, donde se... Nunca dice infierno ni purgatorio en la Biblia. Lo único que yo escucho es el reino de los cielos, el reino de los cielos y el reino de los cielos. No existe una palabra específica como lo mencionan, ¿no? Dentro de la Biblia no se menciona la palabra específica. No, que existen como acertijos de que siempre terminan en purgatorio. Como analogías que nos hacen creer y nos llevan a reflexionar que esto existe. ¿Qué pasa con las almas en el purgatorio? Kiara Basante, si nos puedes ayudar con la lectura. Las almas del purgatorio no son para invocarlas ni para que me despierten, sino que tenemos la obligación de orar y ofrecer sacrificios por ellas. Por eso mandó Judas Macabeo al sacrificio Expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, sigue. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sacrificios, sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Catecismo 1032. También debemos rogar por ellas constantemente a nuestra Madre Santísima para que acuda en su socorro y les dé alivio y consuelo. Gracias, Kiara. Entonces aquí nos habla sobre el estado de lo que sucede con las almas en el purgatorio. Estas almas no son para ser invocadas ni mucho menos para ser llamadas al plano terrenal, sino que estas almas están en esperas de la purificación y del perdón de sus pecados. Como ya les había explicado, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en la tierra? Es para poder ayudar a esos familiares que quizás han muerto y no sabemos si se encuentran en un estado del purgatorio, pues orar, pedirle a nuestra Madre Santísima para que sea ella quien baje y lleve esta alma al cielo. Y aquí conocemos las indulgencias. Las indulgencias es una remisión ante Dios, es una pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad de tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. ¿Cuáles son esas indulgencias que existen? Está la indulgencia plenaria, que es la que borra toda la pena merecida por el pecado
y para obtenerla se deben cumplir las siguientes condiciones, ¿verdad? Cómo nosotros eliminamos nuestra culpa a través de una indulgencia, que es como un perdón, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Confesarnos, debemos comulgar la comunión, una oración al Papa, una obra que produzca indulgencia plenaria. Varias veces cuando se realizan las novenas, no sé si ustedes han podido realizar, dicen, este es el momento de la indulgencia, ¿verdad? Y les van, hacen una oración, se confiesan y luego les dicen, el día de hoy, pues para poder obtener su indulgencia, necesitan hacer una obra de caridad, necesitan hacer una obra de fe. Entonces, aquí hay una obra que introduzca indulgencia plenaria y esta la determina la iglesia, como 3 días de retiro, rezar el rosario meditando en comunidad, asistir a una primera comunión, hacer el Santo Via Crucis, una bendición Urbi et Orbi, entre otras. También se pide que se haga una renuncia a todo afecto al pecado. ¿Mandé? Mis papás a veces hacen 3 días de retiro. Exacto. Las personas que son muy apegadas a la iglesia disfrutan mucho el tema de los retiros espirituales. Ajá, eso siempre me dicen papá y mamá que cada una vez al año lo hacen y por eso no se dejan en otras casas. Ajá. Y por eso es que un día estuve en una casa y no sé si escucharon varios gatitos, es que allí no sé cuántos gatos había. Está bien. Entonces, el hecho de que exista una forma de que se perdonen nuestros pecados o que nuestros pecados sean indulgidos, pues no quiere decir que luego el próximo año, bueno, voy a volver a tener una nueva indulgencia, no. Una vez que nosotros somos perdonados, debemos renunciar al hecho de volver a caer en pecado. Debemos aprender a vivir una vida bajo el mandato de Dios donde estemos exentos de pecado. Estas indulgencias aplican a sí mismo o a un alma purgatoria, no a otro vivo. Los consagrados le damos a María, nuestra madre y tesorera, para que ella sea quien la administre o la de las almas a los que más lo necesitan. La indulgencia parcial, como su nombre lo indica, es aquella que solamente borra una parte de la pena merecida por el pecado y depende del acto concreto que realice para obtenerla. También en esa existen muchas formas de ganarla. Y por último, pues vamos a hablar un poquito sobre el cielo, que es esa felicidad eterna. Dicen que esta es una vida... Eso también lo tengo en el libro de catecismo. A ver, ¿qué es lo que tú tienes en el catecismo? Con Dios para siempre. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre felices, sumergidos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para eso fuimos creados, para vivir un día en el cielo, conociendo y amando cada vez más a Dios, a quien veremos cara a cara y reencontrando con alegría las cosas buenas que tuvimos en la tierra, el amor, la familia, el trabajo bien hecho. Gracias. Entonces, en el cielo están ya los santos que piden e interceden por nosotros. Si quieres llegar al cielo, que es la felicidad eterna, debes luchar por ser más amigo de Jesús cada día y vivir según sus mandamientos. Listo. Entonces, quedámonos con la última parte que nos decía José Ignacio. El cielo es algo que se nos ha prometido a todos, ¿verdad? Desde el momento en que Dios nos crea a imagen y semejanza, pues nos ofrece una vida eterna después de la muerte. Pero esa vida eterna también nos pide que nosotros tenemos que vivir bajo los mandatos y bajo los estatutos del Señor. Espero que el día de hoy toda esta información a ustedes les pueda servir para que puedan reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sobre lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. No como meta personal en la tierra, sino de qué tanto estamos cuidando nuestra alma.
Vamos a pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos cuide y nos proteja. Y para esto vamos a decir todos, Padre nuestro, que está en el Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase nuestra voluntad en la tierra como en el cielo. Para cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y damos a nuestra Madre María también que nos cuide, diciendo, Dios te salve María, Te salve llena María, eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendita sea Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Para finalizar, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos proteja durante el día diciendo, Sagrada María, os estamos hoy con vuestra licencia a pasar este día. Madre mía, Inmaculada Concepción, que habían pecado muy buena Madre, tu santa bendición, Santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, chicos, presten atención, por favor, a la asistencia, al Arcón Campo Verde, al Silvar Andrés, Presente. Andrés Alcíbar, Jamie Alviño, Presente. Anastasio David, David Anastasio, Misael Arroyo, Presente a mí. Fernanda Vaque, Presente, profesora. Natalia Bautista, Presente, profesora. Kiara Basantes. Presente a mí, buenos días. Buenos días, Kiara. Emily Basantes. Presente, mis buenos días. Buenos días, Emily. Carelis Cabrera. Disculpe, Kareli está en el baño, es muy bien. Está bien. Alanis Caiza Pasto. Presente. Samantha Carpio. Samantha Carpio. Por ahí la vi. Sammy sigue sin audio. Romina Sigüencia. Presente, mis. Gerald Espinosa. Presente, mis. Dana Falconi. Presente, mis. Raúl Fernández. Bárbara Fernández. Presente mi Bárbara Fernández. Listo, Barbie. Emily Gaibor. Presente, mis buenos días. Buenos días. Eric Herrera. Presente, mi buenos días. Buenos días, Eric. Erling Holguín. Erling Holguín. Camila Jaramillo. Buenos días, Camilita. Eric Macías. Buenos días. Buenos días, Eric. Miguel Martillo. Miguel Martillo. Presente, Listo. Johnny Martínez. Johnny Martínez. Charlie Nazareno. Presente, mis buenos días. Buenos días, Star. Vladimir Paredes. Vladimir Paredes. Presente. Isabela Pinto. Miguel Pérez. Presente. Isabela no está, nunca me contestó. Andreina Porter. Presente. Daniel Rodríguez. Presente, mis. Reinaldo Rosero. Presente, mis. Adrián Salgado. Adrián Salgado. Presente, profe. Presente. Renata Solís. Renata Solís.
Isaías Zumba. Presente. Valentina Torres. Presente. Briana Vargas. Presente. Christopher Vargas. Presente. José Ignacio Vergara. Presente. Y Junior Villamar. Presente. Listo, chicos. Ahora sí vamos a empezar con el tiempo que nos queda con la clase de lengua y literatura. Así que por favor vayan sacando sus materiales de lengua. Mientras yo les comparto la diapositiva de lengua y literatura. ¿Me confirman, chicos, si ya pueden ver la diapositiva? Sí. Perfecto. Como podemos observar en el tema, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito sobre los dialectos ecuatorianos. Nosotros ya hemos hablado de este tema. ¿Qué recuerdan ustedes sobre lo que son los dialectos ecuatorianos? Las formas de hablar en el Ecuador. Las formas de hablar en el Ecuador. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué es un dialecto ecuatoriano? Un idioma. Idioma, bueno, nosotros tenemos únicamente una lengua oficial. Sobre los idiomas de países. ¿Cuál es la lengua oficial que nosotros tenemos? Castellano. El castellano, ¿verdad? ¿Y cuál es la lengua que antes utilizábamos o nuestra lengua originaria? Quichua. El quichua. Muy bien. Quichua es lo mismo que quichua. El chuar es también una de las lenguas ancestrales. Entonces, cuando hablamos de dialecto, es como lo decía el compañero, las formas de hablar que tiene una persona, ¿verdad? Ustedes que viven en la costa hablarán muy diferente a una persona que quizás viva en la sierra. A eso se le denomina dialecto ecuatoriano. Entonces, aquí vamos a ver qué son los dialectos. Alani, si tú nos pudieras ayudar leyendo qué es un dialecto. Variaciones de una lengua tiene en distintas épocas y ciudades. El español de la sierra y el español de la costa son un claro ejemplo. En el Ecuador tenemos 14 lenguas ancestrales, entre esas la más representativa es la lengua quichua, que se ha mezclado con el castellano para formar nuevas palabras. Gracias. Estelani, por favor, enciende tu cámara. Yo creí que el problema era cuando Cancha tiene origen quichua. Exacto. Cancha tiene origen quichua. Entonces, cuando hablamos de dialectos, hablamos de esas variaciones, ¿verdad? De esas diferencias que quizás muestran un rasgo de a dónde pertenece. También, ¿cuál podría ser un dialecto, verdad? Una persona, ¿verdad? Un doctor que le dice que usted tiene la faringitis, meningitis aguda, ¿verdad? Eso ya es un dialecto ecuatoriano, es un dialecto del español, ¿verdad? Y eso se le denomina un habla formal, una persona con educación. A que yo le diga, ya tú estás enfermo, parece que tienes moco, ¿verdad? Entonces, eso ya vendría a ser una forma de hablar mucho más vulgar. También existen ese tipo de diferencias cuando hablamos de dialecto. Comparar el hecho de cómo habla una persona que quizás tenga una profesión, una persona que vive en el campo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de una persona que vive en el campo? ¿Qué sucede con esas personas que viven en el campo? ¿Tienden a qué cosa? Nadie. Nunca he escuchado de una persona de campo. Hablar de una forma más formal. Más formal no. Hablan de una forma mucho más informal y también existe una variación. Cuando ustedes conocen a una persona que quizás se dedica a la agricultura, que quizás no ha tenido las oportunidades de tener una educación, tienden quizás a comerse la letra L, a no utilizar la letra S,
o a utilizar la letra R de una forma equivocada, ¿verdad? Entonces, allí podríamos ver las diferentes variaciones del dialecto. Algo que ya sabemos, existen 14 lenguas ancestrales, pero tenemos un idioma oficial. ¿Cuál es nuestro idioma oficial? Castellano. El castellano. Entonces, si nos preguntan qué es un dialecto, podemos decir que son esas variaciones que tiene una lengua. En este caso, si hablamos de Ecuador, son las variaciones que tiene el castellano en las distintas épocas. No se habla de igual manera en cómo se hablaba en épocas anteriores. Yo creo que si algunos han tenido la oportunidad de ver alguna película o de ver alguna serie de tiempos pasados, ¿verdad? La forma de hablar actualmente es muy distinta. Y también son las variaciones. Porque antes se hablaba con guachinchunga. Anteriormente, y también las diferencias de habla que existen en las diferentes ciudades. Ya habíamos hablado antes de que una persona en la costa no habla igual que una persona en la sierra. Lo mismo sucede con las personas del oriente, ¿verdad? El acento que ellos tienen es muy diferente. Y pues nosotros tenemos... Los de la costa a veces pretenden a comerse a mitad de unas cuantas palabrillas. En cambio, los de la sierra hablan un poco más completo y arrastran la R. Exacto. Entonces, aquí vemos que nuestro idioma oficial, como yo les había indicado, es el castellano. Y este castellano muchas veces se mezcla con otros idiomas o con el quichua en sí para formar nuevas palabras. Aquí les Como voy... la palabra cancha. Cancha, muy bien. Aquí están los tipos de variedades lingüísticas, ¿verdad? Existe una, en la lengua, se refiere a la variedad autónoma del reconocimiento, prestigio social. El dialecto es la variedad de la subordinación de la lengua. Por ejemplo, los dialectos regionales, cuando hablábamos de la región costa, la región sierra, ¿verdad? No hablan iguales. Los dialectos sociales también son parte de esta variedad lingüística. Es decir, la clase social, usted no va a escuchar hablar igual y no es por discriminar ni hacer sentir menos a una persona, quizás a una persona que ha tenido dinero, que ha tenido una mejor educación, a una persona que quizás no tuvo la capacidad económica para poderse educar, ¿verdad? Esas personas nunca van a poder hablar igual, siempre se va a notar una diferencia. Eso no quiere decir que por ser pobre no va a tener acceso a la educación, porque actualmente la educación es gratis en muchísimos lugares. También, si hablamos de la edad, ustedes no hablan igual que un adulto, ni los adultos hablan igual que ustedes. A veces se ve diferencias entre el sexo. Mujeres y hombres tienen diferentes formas de comunicarse. Y si hablamos de raza, dime, José. Por ejemplo, me puedo poner entre las clases de edad y sexo. Mi mamá dice que cuando era pequeña hablaba como más un chilladito, en cambio ahora habla menos chilladito. Y siempre los hombres van a tener como la voz un poco más grave, desde niños hasta adultos. Obviamente adultos la voz va a ser aún un poco más grave. Además de la voz, es las palabras que utilizan para hablar, las frases que utilizan para expresarse. La raza también. La raza también es un influyente en la forma de comunicarnos. En esto que se refiere a los dialectos, la raza también influye mucho. Tenemos a los negros, ¿verdad? O a los afroecuatorianos, a los montubios, a los mestizos. Ellos tienen diferentes formas de hablar, diferentes formas de expresarse. Otro de los dialectos es los estivos o registros. Aquí viene la comunicación formal, ¿verdad? La comunicación informal, que no es lo mismo, por ejemplo, yo puedo hablar con mis colegas y decirle que yo utilizo diferentes estrategias para llegar a la pedagogía. Eso sería una forma formal de conversar. ¿Ustedes entendieron lo que yo quise decir en esa oración de que utilizo diferentes estrategias en mi pedagogía? No. ¿Verdad? Quizás nadie lo entendió porque ninguno de ustedes estudió lo que yo estudié.
hablando de una comunicación formal o también podría ser una comunicación ocupacional. Si yo converso con otro docente y le digo, estoy utilizando diferentes estrategias para llegar a la pedagogía, él me va a entender, pero si yo quisiera conversarlo de una manera más informal para poder llegar a todos ustedes y que todos ustedes entiendan, dijera yo que estoy utilizando diferentes recursos para llegar a su enseñanza, ¿verdad? Que estoy utilizando diferentes formas para que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Que eso todos lo entendí. Exacto. Entonces, aquí podemos ver los estilos o los registros. Es decir, que no es lo mismo conversar entre personas que tienen tu misma ocupación. ¿Qué pasa cuando hablan los doctores entre ellos? Los que no hemos estudiado medicina, en mi caso, cuando un doctor me dice, aquí en los exámenes dice que usted tiene los homoglobitos y las plaquetas, muchas veces yo no entiendo. ¿Pero por qué? Porque esa no es mi rama y ellos están hablando con un estilo, con un registro ocupacional, de una forma mucho más formal. Entonces, para que yo entienda, ellos tendrán que explicármelo de una manera más informal, con palabras que yo pueda entender. Entonces, si ellos me hablan de plaquetas, yo me voy a quedar perdida, pero si ellos me dicen que tengo problemas en la sangre, que quizás tengo anemia porque no tengo la suficiente sangre, obviamente ahí sí les voy a entender. También hablamos de los temas literarios, ¿verdad? Cuando las personas se expresan en verso o pueden hablar a través de la poesía. Y por último, de los poemas que a veces dicen cosas sin sentido, pero a veces cuesta comprenderlas un poquito. Porque por lo general siempre hay muchas analogías dentro de un poema. También existe una variedad mixta, ¿verdad? Que es una mezcla de dos o más lenguas literarias, como por ejemplo están los sabires, los picnis, los criollos, que son aquellas culturas que por lo general tienen como una variedad del hablar que se puede mezclar. Y las interlenguas, aquí hablamos de la variedad situada entre lengua nativa y la lengua objeto de estudio. Por ejemplo, una persona que es bilingüe, es decir, que actualmente habla español y también habla una lengua extranjera, se lo puede caracterizar dentro de esta clasificación como una interlengua. Como nosotros que vemos español, pero estamos estudiando inglés con el objetivo de aprender ambos idiomas. Por ejemplo, si nosotros actualmente, después de que se empezó a defender, ¿verdad?, el hecho de rescatar nuestra cultura quichua y nuestro idioma ancestral específico, pues la mayoría de los libros vienen con partes que han sido traducidas al quichua para que nosotros podamos aprender también de eso que son nuestras raíces. Entonces nosotros ya tenemos nuestra lengua base, que es el castellano, pero ¿qué pasaría si también aprendemos a hablar quichua? Nos volveríamos pasaríamos a hacer una clasificación del interlengua. Entonces, hasta ahí estamos un poquito claros, chicos, ¿sí? Ajá. Miss, me pregunto cómo se llaman las personas que ya hablan 3 lenguas, porque sé que los que hablan 4 lenguas ya se consideran políglotas. Políglotas. Por lo general son bilingües, son trilingües, políglotas, porque ya hablan más de 4 lenguas. Y aquí tenemos las variedades lingüísticas. Entonces, antes de pasar a esto, me gustaría recordar. Cuando hablamos de una variedad lingüística, hablamos de una variedad de la lengua, ¿verdad? Y estas variedades pueden ser de diversas maneras. Pueden ser directamente en la lengua, es decir, en la lengua que nosotros utilizamos. Yo puedo hablar quichua, yo puedo hablar castellano, ¿verdad? Yo puedo hablar catalán, quizás si fuera de otro país. Y también existe el dialecto. El dialecto ya es una variedad directa a la lengua, que se puede clasificar en formas de hablar según la región, según la sociedad o según el estilo o registro donde me encuentre. Puedo hablar yo de una forma diferente con mi mamá. ¿No le pasa que ustedes con su mamá hablan de una forma diferente? Pero cuando ya se encuentran con niños de su edad, la comunicación es mucho más descomplicada, ¿verdad? Es mucho más fluida, ya no tienen que utilizar palabras que quizás
tengan tanto respeto porque ya están hablando con una persona de su misma edad. Usted no le pide un lápiz a su compañero como quizás se lo prestaría a la profesora, ¿verdad? Si usted le va a prestar un lápiz a la profesora, por lo general siempre dice, Miss, por favor, présteme un lápiz, o será que usted tiene. Pero si usted le pide a un compañero y le dice, oye, ¿no tendrás un lápiz que me prestes, verdad? Entonces, a eso también se le llama o se le denomina un dialecto, una forma de variar socialmente. Dicen Charlie que Y nadie se quejó por lo que dijiste. En cambio, con las maestras siempre pretendemos hablar como más formal. Más formal, más educados, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos con un compañerito que tiene nuestra misma edad, hablamos de una forma más descomplicada, de una forma más informal. Bien, ahora sí vamos a ver esto de las variedades lingüísticas, como ya les indicaba, factores que marcan la diferencia al hablar, ¿verdad? De los habitantes de una comunidad. Aquí ya específicamente los dividimos por una comunidad. Es que eso nos da como que referencia de, esa persona es de la costa o esa persona es de la sierra. Imagínense que nosotros no pudiéramos ver y solamente pudiéramos escuchar. Tal vez por la forma en la que habla podríamos saber si es hombre, si es mujer, quizás si tiene un título, quizás si está estudiando, quizás si no tuvo la oportunidad de educarse, si es una persona vulgar, ¿verdad? Entonces, eso también influye mucho en esto. Por ejemplo, tenemos una variedad diacrónica que tiene que ver que cómo ha cambiado la lengua a través del tiempo. Y tenemos una palabra muy importante, botica y farmacia. Anteriormente a las farmacias se les denominaba botica. Quizás si ustedes le preguntan a su abuelita o a su abuelito y le dicen, abuelito, cuando usted quería comprar una pastilla, ¿a dónde iba? A la botica. Y nosotros, si nosotros escuchamos esa palabra, o ustedes a esta edad escuchan esa palabra botica, se quedarían así como, ¿y qué es eso? Resulta que una botica es una farmacia, pero... Bueno, mi tía abuela Gloria, ella sí sabe lo que es una farmacia, a pesar de que ha vivido, claro. ella nació hace tiempo. Ellos sí saben lo que es una farmacia. Yo hablo de nosotros, o ustedes en específico. Si ustedes les hubieran dicho antes de esta explicación, o quizás si algún abuelito no les hubiera contado, ustedes hubiesen sabido lo que es una botica, o sea, se les hubiese hecho común que les digan, anda, cómprame una pastilla a la botica. Se hubiesen quedado así como que, ¿botica? ¿Qué es eso? Porque a ustedes, con la variación lingüística, ya lo reconocen o lo conocen como farmacia. Farmacia, o sea, ¿dónde los mandan a comprar una pastilla? A una farmacia, jamás lo relacionarían con la palabra botica. También existe una variación diastráctica, ¿verdad? Que esto se refiere al extracto social. ¿No han escuchado cuando dicen nadie? Que terminan con N, ¿verdad? Por lo general las personas, los montubios o las personas que viven en el campo utilizan estas finalizaciones con N, cuando lo correcto sería decir nadie, pero no es que ellos lo quieran hacer, sino que ya es la forma en la que ellos quizá, su papá siempre habló así, entonces por ende ellos terminan hablando así, quizás no tuvieron acceso a una buena educación para corregir esta forma de hablar y terminan hablando de esta manera. Y a esto se le conoce como una variedad diastrática, que refiere al estrato social. No es lo mismo que yo hable con una persona que quizás pertenece a la ciudad, que está educada, porque en la ciudad también podemos encontrar dos tipos de niveles, ¿verdad? Una persona que hable formal o que pueda conversar conmigo informalmente, o también que lleve a la vulgaridad, que use términos que no sean adecuados en una conversación. También existen las variedades diatópicas y estas tienen que ver con el lugar. Por ejemplo, ombligo significa pupo. ¿Y dónde creen ustedes que utilizan la palabra pupo para decir ombligo? En el Quichua, Exacto. en la Amazonía. Entonces, si nosotros vamos a la Amazonía y nos van a hablar así como que de una parte del cuerpo, no nos van a decir el ombligo, sino que nos van a decir el pupo. Por ejemplo, en la Amazonía o en esta parte de la sierra, ustedes no escuchan decir, ay, pobrecito el bebé, siempre dicen, pobrecito el guagua, está que llora, ¿verdad? Entonces, eso ya es una Sí, en la sierra utilizan eso.
por allí esos términos en la costa no creo que tanto, pero sí también los utilizan. Exacto. Y tenemos una variedad diafásica también. Esta variedad diafásica se refiere a la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, yo saludo a la profesora diciéndole buenos días, Miss, ¿cómo se encuentra, verdad? Y cómo le digo a mi compañero, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, verdad? Entonces, dependiendo de la situación y la persona con la que conversemos, también existe una variedad lingüística. Los seres humanos no hablamos de la misma manera con todas las personas. Utilizamos cambios diacrónicos, utilizamos cambios diastrácticos, diatópicos o diafásicos. Entonces recordemos. Por eso es que a mi hermano cuando le llaman los primos de España, mi hermano Eleazar casi no entiende nada, pero yo más o menos entiendo debido a que ya estoy algo acostumbrada. Entonces, vamos a recordar un poquito qué son las variedades lingüísticas en sus palabras. ¿Qué me pueden decir de una variedad lingüística? ¿Nadie? ¿O se ha quedado en la clase por gusto? Variedad lingüística. Con todo lo que le expliqué, no importa si se equivoca. Farmacia. Miss, ¿qué te Jaime? Se te apagó tu audio, Misael. Las diferentes formas de hablar. Perfecto, Daniel. Las variedades lingüísticas no es más que eso, las diferentes formas de hablar, las diferentes formas de utilizar la lengua. Y existen muchas diferencias lingüísticas. ¿Quién me puede mencionar alguna de esas formas lingüísticas? Las variedades lingüísticas, entre las variedades lingüísticas son... Yo puedo decir una. En la tierra creo que es una forma específica. Ay, ya, gracias. En la tierra creo que la palabra resta se diría con la R más arrastra, en cambio en la cosa. ¿Y cómo se le llamaría a esa variedad? ¿Se le llamaría quizás formal, informal, regional? ¿Cómo se le llamaría a esa variedad? Regional, ¿verdad? Cuando ustedes les pregunten qué es una variedad lingüística, como ya lo dijo Daniel, son las diferentes formas de hablar. ¿Y cuántas clases de variedad lingüística? Pues existen muchos dialectos, como el dialecto regional, ocupacional, puede ser un dialecto social, formal, informal, ¿verdad? Todas las variedades que puede sufrir la lengua. De sexo, edad y también de tiempo, porque puede ser que alguien te diga botica y tú no entiendes eso. Exacto, una variedad de tiempo, una variedad diacrónica, ¿verdad? Vamos a finalizar el día de hoy repitiendo estas palabras. A veces mi mamá dice palabras que ni entiendo. Bueno, en tu caso tú tienes un problema cultural. En tu caso tú tienes un problema ya de extranjerismo, porque tu mamá es venezolana y obviamente a veces utilizará palabras que aquí en Ecuador son muy diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que escuché la palabra naguara y yo me quedé así como que, ¿y qué es eso? Entonces, Sí, yo pensaba que era línea, pero me estoy dando cuenta de que cada palabra significa algo, como por ejemplo, hombre significa cari, mujer significa... Vamos a repetir estas palabras y mañana trabajaremos un poquito más con estas palabras en quichua y vamos a repetir. Sí, hombres en quichua es cari. Mujer en quichua es niño en quichua es Agua. Anciano en quichua es región en quichua es nación en quichua es mamayacta. Bandera en quichua es unancha, ¿verdad? Fiesta en quichua es entonces, sí, Inti Raimi era algo sobre ¿qué significará Inti? Sol. Exacto, sol. Porque el Inti Raimi es la fiesta al sol. Si Raimi significa fiesta, Inti va a ser sol, ¿verdad? Y por último, presidente, ¿cómo es?
Usha. ¿Qué significa ruku en español? Anciano. ¿Qué significa un ancha en español? Bandera. Cari en español. ¿Qué cosa, mi? Cari en español. Hombre. Bien, chicos, hoy como actividad les voy a dejar lo siguiente, ¿verdad? Ustedes van a poder copiar, van a poder responder las siguientes preguntas. Con sus propias palabras, leyendo nuevamente quizás lo que hoy aprendimos, van a responder, ¿qué es un dialecto? ¿Qué es un dialecto? Yo de pequeño veía los programas en la tele que se llamaban guagua quechua. ¿Qué es un dialecto? ¿Cuál? La primera pregunta, ¿qué es un dialecto? Y la segunda, mencione diferentes dialectos. Mencione diferentes dialectos. Esas son las dos. Ajá, solo esas dos. En su cuaderno la responde qué es un dialecto y la segunda, mencione diferentes dialectos. Y hasta aquí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. ¿Puede repetir las preguntas, por favor? Sí. ¿Qué es un dialecto? Y mencione diferentes dialectos. ¿Qué es un dialecto? Y menciona diferentes dialectos. Hasta aquí nos vamos a quedar para que se vayan retirando a su siguiente clase. Nos vemos después del receso, chicos. Chao. ¿Qué es un dialecto?